Dios les bendiga una vez más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida como cristianos y como cristianas en este mundo cada vez más lejos de la voluntad de Dios, que provoca en muchos casos situaciones que nos llevan a enojarnos. Y a propósito de esto, quería proponerte que hoy tratemos este tema. ¿Cómo estamos manejando los enojos? ¿Cómo estamos manejando la ira? En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo nos aconseja: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Nos está diciendo que no debemos permitir que aquello que nos está molestando y que provoca enojo llegue al punto de hacernos perder el control. Es importante tratar con lo que nos está perturbando, provocando el enojo, antes de alcanzar el punto crítico. Como verdaderos creyentes, somos nuevas criaturas en Jesucristo y ya no somos conducidos a una conducta pecaminosa como llevábamos antes de conocer al Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, nos dice que su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos las herramientas necesarias para poder manejar todas las situaciones que se nos presenten y vivir, reaccionar como Dios manda. Por lo tanto, como nuevas criaturas en Cristo, debemos posponer ese comportamiento de nuestra vieja naturaleza y revestirnos de Cristo. Una vez que nos convertimos en cristianos, somos personas diferentes y por eso debemos vivir un tipo de vida diferente de aquellas personas que viven en el mundo que nos rodea y que no conocen al Señor. Nuestro versículo de hoy habla de enojarse, pero de no pecar. Nos está diciendo aquí que hay dos tipos de ira. Primero, podríamos considerar que el cristiano podría llegar a practicar una ira que podríamos llamar ira santa o ira justa. Vemos un ejemplo de esto cuando el Señor Jesucristo purificó el templo, citado en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19, en Juan capítulo 2. Y en el caso de Jesús, Él expulsó a los que deshonraban la casa de Dios, convirtiéndola en un mercado y en una cueva de ladrones, y le dijo: está escrito, mi casa será una casa de oración. Aquí vemos al Señor enojado, con una ira justa. Podríamos en este caso también nosotros tener una ira justa cuando se nos presente una situación similar a la que le sucedió al Señor Jesucristo. Pero hay un segundo tipo de ira, que es el tipo de vida errado, que nos conduce a caer en pecado, donde la ira, por ejemplo, supera a una persona cuando las cosas no están sucediendo de la manera que ellos quieren y el orgullo controla su mente. Sería bueno que en estas circunstancias pensáramos lo que Santiago, en su carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El tipo errado de ira es cuando nos enojamos porque alguien o algo está interfiriendo en nuestro ego. El Salmo 97, capítulo 10, dice que el Señor ama a los que odian el mal. Quiere decir que hay un tipo de mal que nos permite enojarnos.
Pero cuando hay algo que afecta a nuestro ego, nuestro yo interior, y produce una ira contra una situación o contra una persona, si permitimos que ese enojo permanezca, podemos terminar abriéndole las puertas al enemigo para que arruine nuestra vida. El texto que escogimos para el día de hoy dice: si se enojan, no pequen. Por lo tanto, un cristiano debe expresar su ira santa, su ira justa, cuando se requiere esa ira justa. Pero debemos tener cuidado de que esa ira justa no se convierta en una ira pecaminosa. Cuando se le permite convertirse en una actitud de resentimiento e intolerancia hacia otra persona, por ejemplo, que piense diferente a nosotros. La ira pecaminosa es a menudo una señal de nuestra necesidad de una mayor confianza en Dios y de una entrega más completa de nuestra vida a Él. La ira pecaminosa, cuando se examina, generalmente expone un problema de control y una necesidad que tenemos de adquirir una mayor confianza en Dios. La ira pecaminosa también puede ser originada por falta de perdón. Recordemos lo que el Señor enseñó a sus discípulos allí en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Este versículo que escogimos para hoy nos dice: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si bien en ciertas ocasiones, como decíamos, se nos permite estar enojados, hay un límite de tiempo en el cual ese enojo debe permanecer. Lo que esto implica es que no debemos permitir que la ira permanezca mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, como dice al final este pasaje que hemos escogido para el día de hoy, dice: porque si el enojo les dura más allá de la puesta del sol, le estamos dando cabida al diablo. Retener la ira contra otra persona o contra una circunstancia abre las puertas de nuestra vida al diablo para que nos destruya y para que nos aparte de la presencia del Señor. Como hemos visto, la ira en sí misma no es pecado si no permanece durante mucho tiempo en nuestra vida. Hay una ira, podríamos decir, que está justificada, a la que podríamos llamar indignación justa o indignación santa. Pero nutrir la ira por la razón equivocada, que es la satisfacción egoísta de un deseo, le da a Satanás el fundamento que necesita para convertir nuestra vida en amargura y llevarnos a pecar. Te voy a mencionar algunos versículos adicionales para que reflexiones en el día de hoy. Toma nota. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 dice: no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. El Salmo 37, versículos 8 y 9 dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Nuevo Testamento, Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Efesios 4, 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia, y toda forma de malicia. Por eso, mi hermana, si tenés un desacuerdo con alguien o sentís que alguien te ha perjudicado,
El consejo de la palabra de Dios es que busques a esa persona y discutas la situación con ella. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. No actúes con tu naturaleza pecaminosa, diciendo algo precipitado que deshonrará a Dios y será destructivo para otros y para vos mismo, dañando con todo esto el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que situaciones para enojarse creo que tenemos todos los días, pero llevemos nuestro enojo a los pies del Señor y permitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y las herramientas que Dios nos ha dado para vivir una vida justa y piadosa puedan ser empleadas para que podamos mostrar al mundo que somos diferentes a lo que éramos antes, que ahora no vivimos manejados por nuestra carne, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a una vida santa. Yo sé que esto es un proceso, no es fácil de lograr. A mí me ocurre muchas veces, también me irrito, pero me sirve mucho recordar pasajes como estos que hemos leído en el día de hoy. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Espero que te haya servido esta meditación y que la apliques en tu vida. Y si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos el próximo jueves. Hasta ese entonces.